Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Porque la información oportuna, profusa, imparcial, ojalá veraz, porque nuestra Constitución habla del derecho a opinar, a expresarse y a informar, pero eso sí, el derecho de todos es el de recibir una información que sea veraz e imparcial. En fin, este tipo de información a los que están bien informados como ustedes, pues les sirve. Nuestro invitado de hoy es Jaime Carrión. Él es docente universitario, experto o especialista en ciencias políticas. También fue candidato al Consejo de Medellín por el Partido Liberal y es de esencia liberal, ¿cierto? Jaime Carrión, bienvenido. Muchas gracias, Roger. Sí, como usted lo dice, hemos venido pues como haciendo una apuesta muy importante dentro del Partido Liberal. Sí. Y nos gusta mucho la política, tanto estudiarla como practicarla. Sí, señor. Y de eso vamos a hablar hoy, de la importancia de los partidos políticos, de la confianza que debe haber en los partidos políticos, de la recuperación de la confianza, porque ¿quién la debería recuperar? Pues los partidos políticos. De eso vamos a hablar con usted enseguida, pero primero una información general. Ha aparecido en el pueblito paisa una bandera del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Recordemos que hace unos cuantos días el ELN hizo detonar una torre de energía de EPM en el sector de La Cruz, en el nororiente de la ciudad de Medellín. Y ello pues genera cierta preocupación porque este grupo armado, al margen de la ley, que generalmente ha actuado en zonas periféricas, en zonas rurales, pues pareciera que estuviera metido aquí en el corazón de la ciudad de Medellín. ¿A usted qué le suscita esto, Jaime Carrión? Bueno, yo creo que es el proceder, digamos, común de una organización político-militar como es el ELN. Sí. Yo no sé si para la opinión pública has conocido, Roger, pero de tiempo atrás, al interior de la Universidad de Antioquia han aparecido siempre banderas, símbolos, incluso de lo que antes era la Unión Camilista ELN. El ELN es una guerrilla que siempre ha tenido una preocupación por lo urbano. Sí. Y ha tenido simpatizantes en la ciudad de Medellín históricamente, en Antioquia también y en otras ciudades. Sí. Entonces creo que es parte como de esa agitación que ellos están realizando. Este es un periodo en el año muy importante para el ELN porque se conmemora la muerte de Camilo Torres Restrepo. Y eso hace que pues también las bases ideológicas del ELN quieran manifestarse pues como en la ciudad. El Partido Centro Democrático está liderando un plantón en frente de la Corte Constitucional en la ciudad de Bogotá. Representantes del Partido Centro Democrático como Margarita María Restrepo, quien es antioqueña, quien es comunicadora y se ha dedicado de frente a la política, pero sobre todo a defender los derechos de los niños, levanta la bandera de no al aborto en ninguna de las situaciones. Recordemos que hay tres posibilidades de hacerlo constitucional y legalmente. Si la madre del feto está corriendo riesgo en su vida, alguna malformación del feto o si fue violada. Pero la idea es que no haya en ningún caso permiso para que haya aborto, y lo que se está temiendo es que la Corte Constitucional pueda incluso decir que puede ampliarse el plazo y otras condiciones para abortar. ¿Qué piensa usted al respecto, Jaime? Roger, lo que comenzó como una intención de desmontar el aborto en los tres casos en los que la Corte se había pronunciado a principios de este siglo, terminó siendo una oportunidad para que la Corte Constitucional explore la posibilidad de permitirlo en todos los casos. Yo creo que lo que está en juego son los derechos reproductivos que tienen las mujeres y de pronto no se entiende en la doctrina de derechos humanos usualmente que el derecho a la vida no es más importante que otros derechos, sino que todos los derechos son iguales. Entonces, lo que va a decidir la Corte seguramente es en torno a ese test de derechos. Manguito, ese es el nombre que lleva un senador de la República del partido Alianza Verde. Es antioqueño, está radicado en Caquetá. Resulta que está proponiendo en un proyecto de ley que las canciones, la mayoría reggaetón,
que tengan mensajes que sean soeces, que puedan incitar a los niños, niñas y adolescentes a actitudes non sanctas desde el punto de vista de la sexualidad, del respeto, de los valores y los principios, sean prohibidas. Frente a ese ¿qué comentarios le suscita a usted? Bueno, a mí me parece una propuesta con muy poca seriedad. Yo creo que en Colombia es claro por la Constitución que no existirá la censura. También creo que pues, la regulación ya sobre las expresiones artísticas e intentar pues, la prohibición de ellas me parece muy traído de los cabellos. Ya. Una sociedad tendría que apostar por educar para que todas las expresiones puedan convivir juntas. Perfecto. Y terminemos con una más general. Tiene que ver esta con que un colega nuestro, escritor, Guillermo Zuluaga, quien había sido designado por la alcaldía de Medellín para ser el director de la Feria del Libro de la ciudad de Medellín, no va a aceptar esta designación, no se posesionará, porque sobre él pesan algunas denuncias o acusaciones, más bien porque no son denuncias formales, hasta donde tengo entendido, de presunto acoso sexual cuando fue docente de algunas universidades. Entonces él dice, no acepto la posesión para poder dedicarme a la defensa frente a esta acusación. La pregunta más concreta para ustedes ahí, hombre, cualquiera puede acusar, cualquiera puede señalar y cualquiera entonces puede dañarle el caminado, entre comillas, a una persona que presuntamente es inocente. Y entonces simplemente, como él dice, Guillermo Zuluaga, no me posesiono para defenderme. ¿Eso es justo? La realidad es que ese proceder no es correcto. Yo siento que Estamos Listas debió interponer una denuncia penal si conoce de alguna situación que amerite ante la autoridad judicial, y no se debe dejar como de lado el hecho de denunciar y la presunción de inocencia, ¿cierto? La actitud pues, del periodista Guillermo es una actitud muy honorable porque significa no comprometer a la administración municipal seguramente con ese escándalo y con esos ruidos, pero claramente su derecho está siendo violentado, un derecho que tenemos los ciudadanos que es participar del servicio público. Así es. Cuando él se refiere a Estamos Listas, o sea, Jaime Carrión, estamos hablando de una lista de mujeres que presentó su aspiración al Consejo de Medellín y de hecho tiene una curul, Endora Saldarriaga, y era el nombre de un grupo, o es el nombre de un grupo significativo que se llama Estamos Listas, de lo cual hablaremos después de unos mensajes. Ya regresamos. Jack Producciones, con más de 10 años de experiencia en desarrollo y producción de contenido audiovisual para canales de televisión, plataformas digitales, circuito cerrado de televisión, streaming de eventos en vivo, grabación remoto para radio y televisión, postproducción, animación 2D y 3D, comercialización y producción de piezas audiovisuales con carácter comercial. En Jack Producciones realizamos tus ideas. Bueno, continuamos aquí conversando con Jaime Carrión. Repito, él es docente universitario y su formación profesional es alrededor de los estudios políticos. Le gusta mucho la política y me parece una cosa bien importante decirla porque de eso vamos a hablar en adelante. No solamente hablar de la política desde afuera, sino desde adentro, porque usted lleva mucho tiempo militando. No sé si todo el tiempo en el Partido Liberal, pero le ha gustado militar en partidos políticos. Sí, Roger, yo pues he tenido la fortuna de participar de 8 distintos espacios políticos, algunos de ellos partidos. Sí. Estuve en el Polo Democrático, estuve en Esperanza, Paz y Libertad, estuve en algún momento en Compromiso Ciudadano y ahora estoy en el Partido Liberal, ¿cierto? Desde el 95 hasta acá siempre he estado en la actividad política, siempre he participado en elecciones con una excepción. Sí. Cuando se presentó el primer referéndum en el gobierno de Álvaro Uribe, que opté por la abstención. Ya. Y entonces ha participado, miren ustedes, en diferentes partidos, en los matices, va de izquierda a derecha, ¿cierto? Porque un partido como el Liberal, pues se dice que es de centro-derecha, ¿cierto?
y el Partido Polo Democrático Alternativo dice uno que es más de izquierda democrática. En fin, ha estado en todos los péndulos. Pero hablemos de la importancia de la participación y de que, como yo lo decía ahorita, a propósito de Estamos Listas, grupo significativo de ciudadanos que se presentó a la aspiración al Consejo de Medellín y a la postre llevó a Dora Saldarriaga a ocupar una curul, dije, hoy los grupos significativos de ciudadanos pareciera que fueran los que tuvieran la gran alternativa, porque aparecen como la gran alternativa ya que la gente está desconfiando demasiado de los partidos políticos tradicionales. Roger, la participación de los partidos políticos en los partidos políticos es fundamental. La democracia, como nosotros la conocemos, como funciona hoy en nuestro país y en la mayoría de los estados del mundo, no funcionaría sin partidos. Los partidos generan una representación muy importante, ayudan a crear identidades, forman a sus bases para que luego integren la clase dirigente, ayudan a configurar la opinión pública, ayudan a que la gente participe. Y especialmente pues, en nuestra historia política, los partidos tradicionales han jugado un papel muy importante en la identidad de las personas. Yo no sé si usted y la teleaudiencia recuerdan que anteriormente en las conversaciones familiares era común encontrar decir es que nosotros somos liberales o nosotros somos conservadores y eso determinaba un comportamiento respecto a la vida, a las situaciones de la vida cotidiana. Es porque los partidos juegan un papel muy importante en la identidad. Desafortunadamente, fenómenos como la corrupción, lo que ha venido sucediendo en materia de desgano hacia la política en el país, ha hecho que los partidos hayan perdido mucho espacio. Incluso no solo los partidos tradicionales, sino también los partidos de muy reciente aparición, ¿cierto? Claro. Hoy encuentra uno al ciudadano cansado de partidos como el Centro Democrático, el Polo Democrático, la Alianza Verde, que son partidos muy nuevos y que, bueno, uno creería que tendrían hoy mayores oportunidades de tener respaldo en la ciudadanía. Pero es que no salva ningún partido, o sea, mejor dicho, agrupación, llamémoslo así, para que lo entendamos, que tenga el nombre, el prefijo de partido político conservador, liberal, Centro Democrático, Cambio Radical, Alianza Verde, Polo Democrático Alternativo. O sea, el que tenga ese prefijo, inmediatamente como que se le dispara a la gente en su mente el prejuicio de corruptos, malos, perversos, no deberían existir. Lamentablemente eso es lo que está pasando. En cambio, cuando aparece movimiento alternativo, grupo significativo de ciudadanos, se supondría que es la gran alternativa, como lo he venido diciendo. Sí, lo que ocurre es que en el lenguaje se carga una expresión y carga todo el pesimismo, recibe de pronto toda la desconfianza de la ciudadanía, como la expresión burocracia. Exacto. Burocracia es una expresión inclusive de la teoría de Max Weber, ¿cierto? Para explicar la administración por dentro. O sea, partido, no es mala. No es mala, es una categoría. Partido es una categoría que tiene 200 años. Existen en todas partes del mundo, son agrupaciones para participar de la vida política, pero nosotros la hemos cargado de forma negativa. Incluso en los últimos años, Roger, han surgido partidos que deciden inscribirse en el Consejo Nacional Electoral con otro nombre. Exactamente. El MIRA. Movimiento Independiente de Renovación Absoluta. Exactamente. Y si uno le dice a los integrantes del MIRA, ustedes son un partido, ellos van a decir, no somos un partido. Exactamente. Pero su funcionamiento es el de un partido. Para eludir precisamente ese estigma que hay alrededor de los partidos. Bueno, cerremos este bloque diciendo, entonces, ¿qué hay que hacer? No lo voy a decir con mucha facilidad, por supuesto, pero denos la idea, ¿qué hay que hacer para recuperar la confianza en los partidos? Yo creo que el punto de partida es involucrarse en los partidos políticos. Los partidos hay que transformarlos desde adentro, hay que entenderlos como instituciones esenciales para la democracia representativa, para nosotros elegir nuestros representantes o nuestros gobernantes, nuestros administradores, y hay que comprometerse con ellos, con las cosas buenas y con las cosas malas que tienen, ¿cierto? Se trata de tomar un riesgo y de ayudar a transformarlos desde adentro. Pero si simplemente los abandonamos y los dejamos al garete, será una minoría la que los controle y desafortunadamente la suerte de ellos no será la mejor. Eso es lo que está ocurriendo en Colombia hoy con muchos partidos. Entonces me queda muy clara la propuesta de Jaime Carrión. Involucrarnos, lograr el cambio desde adentro y ni siquiera pensando en el nombre. El nombre es simplemente un estigma, si es partido o si es movimiento o si es un grupo significativo de ciudadanos.
hacen parte de todas maneras de una realidad nuestra, es que tenemos una democracia y la democracia necesita de esos partidos políticos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos para que se fortalezca. ¿Cómo se involucra uno? Metiéndose a trabajar y a transformar desde su concepción, desde adentro. Vamos a un corte para mensajes y ya retornamos, pero ante esta frase, cuando volvamos usted me dice, Jaime, ¿qué piensa de ella? La alternancia fecunda el suelo de la democracia. Atención, distribuidores, constructores, mayoristas. De Corbeles tiene la solución. Paredes 3D. Ventas al por mayor de pisos. Papel de colgadura. Cielos falsos en PVC. Calidad, garantía, responsabilidad y cumplimiento. Síguenos en Instagram como De Corbeles 1. Teléfono 311-463-1748. La alternancia fecunda el suelo de la democracia. ¿Qué piensa usted de esto, de esta frase de Winston Churchill? Bueno, yo siempre he pensado, Roger, que Winston Churchill es el político más importante del siglo XX en el mundo, por su trayectoria. Lo que creo que él está intentando significar es que en el sistema de partidos inglés, la disputa entre dos partidos, ¿cierto? Entre dos partidos ha representado toda la historia política. Sí. Y el bipartidismo allí funciona de manera perfecta si alternan un partido y otro, claro, el Estado, ¿cierto? Como lo estaban haciendo entonces aquí en Colombia, después del Frente Nacional, alternando partido conservador, partido liberal, el poder. Sí, pero en el Frente Nacional nosotros creamos una exclusión sobre otros sectores. Esa es la entonces diferencia. Alternaban los dos partidos. Excluyendo otros. Excluyendo otras fuerzas que estaban en el país. Muy bien. De pronto, como funciona hoy en los Estados Unidos, que hay una alternancia. Sí. De vez en cuando repite un presidente, la mayoría de las veces alcanza a repetir. Pero porque hay el dos presidente. partidos fuertes de Estados Unidos. Pero hay dos partidos fuertes y el partido opositor, perdedor, es realmente opositor. Exactamente. Se convierte en un ejercicio de rendición de cuentas absoluto y de control absoluto frente al otro partido. Y no llegar pues a alternativas como la nuestra, que con la Constitución del 91 pasamos entonces de dos partidos excluyentes a 76 partidos y movimientos, lo que no funcionó definitivamente. Entonces hubo reforma política y quedó como en 10, 12, bueno, hay posibilidades que vayan entrando y saliendo de acuerdo con cómo les vaya en las votaciones. Después ahondamos en ello. Bueno, en fin, redondeemos. Es necesario que haya partidos políticos, claro. Totalmente. Debe haber partidos políticos. Sí, para que funcione la democracia representativa tenemos que tener partidos políticos. Partido político no quiere decir corrupción y ladrón. No, partido político no quiere decir corrupción y ladrón. Como funcionario, como burocracia, como servidor público, no necesariamente está robando, ¿cierto? Exactamente. Grupo significativo de ciudadanos no quiere decir la verdadera, la real alternativa. Los grupos significativos de ciudadanos son una herramienta que la Constitución del 91 nos trajo para que los ciudadanos pudiesen vincularse a la actividad política. Sí. Pero no era una herramienta que se iba a quedar en el tiempo, ni que se iba a volver la regla, sino por el contrario, lo que se buscaba es que ayudar a conformar nuevos partidos políticos y rápidamente desaparecieran. Muy bien, pero quiero decir que no es la verdadera alternativa en el sentido de que es que los partidos políticos y los movimientos políticos son conformados por ladrones y corruptos y los grupos significativos de ciudadanos no son conformados por ladrones y corruptos. O sea, ni tanto en uno, ni tanto en otro, ni tan poquito en uno, ni tan poquito en el otro. O sea, de todo hay en la viña del Señor. Sí, y lo que se ha visto en Colombia en el último tiempo es que integrantes de los partidos políticos que son señalados de corruptos montan grupos significativos de ciudadanos para participar. Pero además los grupos significativos de ciudadanos tienen una dificultad muy grande, Roger. Sí. Y es que responden o están respondiendo hoy a intereses electorales muy personales, muy particulares, de personas que estuvieron en los partidos y que luego salieron de los partidos, a coyunturas
y no crean proceso de participación en nuestra sociedad. Lo que hay que hacer entonces es que continúen los partidos, movimientos y grupos indicativos de ciudadanos en nuestra democracia, pero hay que hacer algo desde adentro. Por eso usted en el Partido Liberal ahorita habla de diálogos liberales, con la intención de que haya un remesón conceptual al interior del Partido Liberal. ¿De qué trata? Sí, Roger, yo creo que en el Partido Liberal tenemos varias problemáticas hoy. Una de ellas es que el partido está fraccionado. Hay unos matices liberales, unos grupos liberales que trabajan de manera independiente, que tienen a veces muchas heridas entre ellos, mucha hostilidad entre ellos. Entonces nosotros necesitamos recuperar la unidad del partido. Pero por otro lado, el partido no tiene hoy una agenda para Antioquia, no tiene un sueño para Antioquia. Hay que construir ese programa, ese sueño hay que construirlo. Y además el partido no dialoga ni por dentro de él, ni dialoga tampoco con la sociedad. Entonces creemos que hay que recuperar un diálogo con los sectores sociales, con los sectores académicos, con las iglesias, con las fuerzas del trabajo, con todo lo que implica una sociedad, y el partido hoy no está dialogando desafortunadamente. ¿Dialogar para qué? Dialogar precisamente para reconstruir el partido. En Medellín por lo menos es más claro que en otros lugares. En Medellín el Partido Liberal tiene una tendencia a la baja muy significativa. Ha pasado en los últimos 10 años de tener 4 curules en el Consejo a solo hoy 2 curules en el Consejo. Es de los partidos pequeños, digámoslo así, del Consejo de Medellín. Y yo me atrevería a decir que si esa línea continúa, pues el partido va a llegar a una curul o incluso tal vez a desaparecer como tal en la ciudad. Entonces hoy se trata es de reconstruir el partido buscando la unidad, buscando la conexión con la gente y construyendo un programa, un sueño. Los partidos tienen que ayudar a que una sociedad sueñe. Muy bien. De otra manera, y para eso los diálogos regionales que usted está proponiendo, liberales, diálogos que usted está liberales. proponiendo, que en una síntesis es, ya lo explicó en general, pero así de manera muy cortica para que quede la idea es, le está pidiendo usted que a los liberales. Yo le estoy pidiendo a los matices liberales que hagamos un evento académico y político, en el que escuchemos una conferencia central de unas personalidades liberales que tenemos en el departamento y en el país que nos pueden ilustrar, y en el que escuchemos cada uno de los matices del Partido Liberal para que nos presente una propuesta sobre un tema determinado. Medio ambiente, reforma política, lucha contra la pobreza, calidad del aire, derechos humanos, justicia transicional, etcétera, y que posteriormente logremos en la conversación construir memorias que nos permitan tener un programa en el departamento. Perfecto, que se encuentren, que dialoguen, que conversen los liberales y sus diferentes matices antes de que desaparezcan, porque como nos dice Jaime Carrió, nuestro invitado de hoy, hacia allá va, si no se sientan a comunicarse con diálogos liberales. Muchísimas gracias, Jaime Carrió, por estar con nosotros. Roger, a usted muchas gracias por la oportunidad, qué bueno estar en este programa tan interesante y tan inteligente. Muchas gracias. Pensando en ustedes de verdad, porque esto tiene que ver con ustedes. La política no es ajena a nosotros. No necesariamente tiene que estar dentro de partidos políticos o movimientos políticos o grupos indicativos de ciudadanos, pero sí, siempre las decisiones que tomen ahí nos afectarán. Por eso es bueno saber de esto. Recuerda que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa a las 7:30 de la noche. Los dejo con Nos Cogió la Noche, que vuelve a las 5 de la tarde y a las 9:30 de la noche. 6:30 de la tarde, Cosmovisión Noticias. Y a las 11:30 de la noche, de nuevo, Sinergia Informativa, para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Gracias, chao.